Continuamos con nuestra serie de Determinados, regresando más fuertes que nunca. Y el día de hoy hablaremos de un tema sumamente importante. Yo por eso he titulado el mensaje del día de hoy, preocupación y ansiedad. Ese es el tema del día de hoy. Así que si tú tomas notas, anota eso, preocupación y ansiedad. Y para comenzar a desarrollar el tema, yo quiero que veas en las pantallas el siguiente video del testimonio de Karina Vázquez. Karina Vázquez es miembro de nuestro staff de la iglesia, es la esposa del pastor Esteban Vázquez, quienes son los pastores de nuestra sede de Conroe, y ella tiene un testimonio acerca de este tema que tú lo quieres escuchar. Mira este video. Hace como 8 años casi fuimos invitados a pastorear la iglesia de Conroe, así que estamos juntos con la iglesia, con Esteban liderando este grupo hace 8 años. Y exactamente hace 8 años, en un examen de rutina con mi ginecólogo, descubrimos que tenía un pequeño bultito en mi pecho, hicimos más test, más pruebas, y exactamente en enero del 2014 nos enteramos que tenía cáncer de seno, un cáncer de etapa 2. Siempre que uno escucha la palabra cáncer sin haber pasado por cáncer, lo primero que te viene a la mente es me voy a morir. Eso es lo que yo pensé, me voy a morir. Ese fue el primer choque, ¿no? El primer temor, decir, bueno, Señor, no me quiero morir. Me acuerdo de un episodio con Esteban, yo llorando, ese llanto que te sale de las entrañas, diciéndole, no me quiero morir, quiero ver crecer a mis hijos. En ese momento el más chiquito, Matías, tenía 2 años. Empezaron a haber episodios en mí de emociones que yo nunca había sentido. Yo soy una persona que si hay que hacer algo, hagámoslo, vayamos, nos tenemos que mover, nos movemos. Y de repente empezaron a haber situaciones que me generaban temor, un temor que realmente se apoderaba de mí y generaba este estado de ansiedad, ¿no? Como de, no puedo respirar, esto está mal, esto está terrible. De situaciones normales mi mente podía ser una situación catastrófica en segundos. Yo sabía que no era un temor que venía de Dios, no era que Dios me estaba haciendo tener miedo, ni era algo, sino que era algo que venía externo, como que se apoderaba de la situación. Yo me acuerdo que a veces sentía esa sensación de falta de aire, el corazón a 1000, sabía o me di cuenta que no era algo que iba a lucharlo sola, que tenía que encontrar ayuda, que tenía que buscar algo para poder salir, para poder vivir. En ese momento mi mente no era salir, era vivirlo, que cómo trabajo esto que me está pasando. Entonces sabía que necesitaba algo que me ayudara a vivir eso. Necesité de algo que me ayudara a salir de eso. Las palabras de Karina fueron, comencé a sentir dentro de mí emociones que nunca antes había experimentado. Te aseguro una cosa, tú en el último tiempo que has vivido, probablemente llegaron a tu vida emociones que nunca antes habías sentido. La ansiedad es parte de la vida y hay una importancia en saber cómo canalizarla de la manera correcta. Hay una gran diferencia entre el decir a tu pareja, estoy ansioso por verte, o en un tiempo de encierro y que no has podido viajar a tu país, de decir, estoy ansioso de volver a abrazar a mis padres, a mis hijos, a decir, hay una ansiedad dentro de mí que no me permite continuar viviendo. Cerca del 65% de la población de Estados Unidos, dicen las estadísticas, que de alguna manera toman algún medicamento para poder combatir la depresión y la ansiedad. Es un tema sumamente importante que debemos abordar como iglesia, ya que todos en nuestra vida en algún momento sentiremos ansiedad.
Pero probablemente hay algunos que están viviendo constantemente en ansiedad. Y ahí está la gran diferencia. Esa palabra tan grande, al igual que el temor que vimos la semana pasada, que llega y comienza a atacar tu vida, a creer que ya no hay más aire suficiente para salir adelante, te comienza a mover todas tus emociones. Yo me fui al diccionario y quiero leerte las dos definiciones que encontré, una para preocupar y otra para ansiedad. Preocupar, dice el diccionario, que es el ocupar antes o anticipadamente algo. Es el producir intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Eso es el preocupar. Pero la ansiedad va un poquito más allá y dice la definición: la ansiedad es el estado mental. Fíjate bien esa frase. Es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud dentro de ti. Una intensa excitación dentro de ti y una extrema inseguridad. Aquí están las tres áreas importantes de la ansiedad que debemos entender y analizar. Una gran inquietud de qué es lo que está pasando. Llega y se apodera de tu vida y comienzas a experimentar cosas que ya no puedes controlar. Producen en ti esa extrema inseguridad. No estamos hablando de esa frase de que tú no estés seguro de algunas cosas. Estamos hablando de una extrema inseguridad. La ansiedad es esa compañera de tus noches que no te permite dormir. La ansiedad es esa compañera que camina a tu lado, que ya no te permite sonreír ni disfrutar de la luz del sol. La ansiedad te quita el aliento de tu vida debido a las angustias que comienzan a rodearte. La ansiedad, ¿sabes qué? Es algo en lo cual Dios quiere ayudarnos. ¿Alguien dice amén a eso? Dios quiere entrar en cada área de tu vida. Ya hablamos del temor. Hoy en día vamos a hablar también cómo Dios quiere comenzar a actuar en medio de la ansiedad. Ahora, la ansiedad y la preocupación son comúnmente producidas por el estrés. Y hay un artículo que menciona las 7 causas o razones principales que te llevan al estrés, a una vida estresada. Yo te las quiero leer rápidamente. La número 1 es la presión del trabajo. ¿Cuántos aquí hemos experimentado la presión en el trabajo? Comienzas a llegar y si no hay trabajo te presionas porque no hay trabajo. Y cuando hay trabajo te presionas porque hay demasiado trabajo. La presión del trabajo produce estrés. Número 2, el dinero. Que si falta el dinero hay presión, que si hay demasiado no sabes dónde colocarlo, debajo del colchón probablemente, pero todavía estás el dinero también te lleva a una vida de estrés. La tercera es la salud. Pasemos a la cuarta, las relaciones interpersonales que constantemente cambian. Un día tienes unos amigos en el Face, al siguiente día los bloqueas, agarras nuevo. Es una cosa que no te deja dormir. Las relaciones interpersonales. La 5, una pobre nutrición. Interesante que estaba dentro de esas causas o razones que te llevan al estrés. Luego decía, la sexta, una sobresaturación de los medios. Ay, Señor, aquí Dios va a hablar fuertemente, ¿cierto? Todos tenemos un teléfono que constantemente nos está llamando. Y tú dices, pastor, a mí el teléfono no me llama. A ver, te lo explico un poco mejor. Tú no puedes pasar muchos minutos alejados de ese aparatito, porque necesitas estar constantemente sabiendo qué está pasando a tu alrededor. Vamos a ver cómo está la tía. La tía ni siquiera sabe cómo usar las redes sociales, pero ahí tú estás pendiente de lo que la tía va a postear en algún momento. Hay una sobresaturación que probablemente te está causando el estrés. Y luego la número 7, una mala rutina de sueño. Interesante que aún en el sueño Dios quiere comenzar a actuar
en nuestras vidas. Fíjate bien, todo esto que hemos leído afecta nuestra vida, afecta nuestra salud, te hace ganar peso e inclusive comienza a alimentar de tal manera tu tanque de ansiedad y tu tanque de preocupación. Hay un tanque en ti que Dios ha dejado en tu vida, pero debes tener cuidado que ese tanque no rebase los límites, que se convierte en una situación que tú ya no puedes controlar. Al contrario, es una situación que te comienza a controlar a ti. La ansiedad es algo que ataca nuestras emociones. Y como dijimos la semana pasada, nuestras emociones no pueden manejar el tren de nuestra vida. Alguien nos acompañó el domingo pasado en este lugar. Si no pudiste estar, vete al YouTube y revisa la enseñanza. Vimos esta figura del tren de cómo tu vida debe estar siendo dirigida por una palabra: la fe. La fe en Dios es la que le da la dirección a nuestra vida. Las emociones son parte del tren, pero no son la locomotora del tren. Tú y yo debemos aprender a entregarle nuestras emociones a Dios y a permitir que ellas no nos controlen. Las personas que somos más estresadas somos aquellas que nos gusta tener el control de todo. Así que si tú eres una de esas personas, este mensaje es para ti. Acompáñame al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Marcos 4:35 encontramos a unos pescadores, expertos en esa área, pero de pronto llegaron al agua y la ansiedad comenzó a llegar a sus corazones. Marcos 4:35 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese día, al anochecer, Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde Jesús estaba. También lo acompañaban otras barcas. El versículo 37 dice: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, le gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo Jesús a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es una hermosa historia que, si la leemos demasiado rápido, pasamos por alto ciertos detalles. Al inicio, Jesús les dijo claramente a sus discípulos: crucemos al otro lado. Esa frase es tan importante que, fíjate, la tormenta no había llegado todavía y Jesús sabía que ellos iban a llegar al otro lado. En ocasiones, tu ansiedad no te permite ver que vas a llegar con seguridad a un destino. Pero Jesús, desde mucho antes que la ansiedad ataque, ha dado una indicación a tu vida: juntos llegaremos al otro lado. Es por eso que el día de hoy hagámonos la pregunta: ¿cómo puedo sobreponerme a la preocupación y la ansiedad? Hablaremos de 2 puntos breves, del cual el punto 1 será: cuida tu mente en Cristo. Cuida tu mente en Cristo. La definición que leíamos de la ansiedad nos decía: es ese estado mental. En ocasiones cuidamos tantas áreas de la vida que nos olvidamos de algo muy importante, de un área que nadie puede ver excepto Dios y nosotros mismos: nuestra mente.
Nuestra mente es poderosa y debemos cuidarla. Marco Aurelio, ese famoso emperador, tiene una frase célebre que dice así: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. La felicidad de tu vida depende no de una cuenta bancaria, no de un trabajo específico, no del tipo de auto que manejas, sino que depende de un área que está dentro de ti, de la calidad de tus pensamientos. La ansiedad, debemos dejar en claro, iglesia, algo: no es un pecado. La ansiedad es una emoción. Si tú has pasado por problemas de ansiedad, nunca pienses que estás en una posición errada con el Señor. Esto me está pasando porque estoy alejado del Señor. La ansiedad es algo que ataca a todas las personas que no cuidamos nuestra mente. Pero no es un pecado. Los discípulos, llevados por el temor, le hicieron una pregunta al maestro en el pasaje que leímos, pero fue una pregunta equivocada dirigida por sus emociones. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? En ocasiones, cuando el temor y la ansiedad atacan nuestra vida, comenzamos a creer que nos vamos a morir, que nos vamos a ahogar. Y no solo eso, comenzamos a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. Perdemos la perspectiva y la noción de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y sabes qué? Comenzamos a hacer la pregunta: Señor, ¿dónde estás? ¿Acaso no te importa lo que estoy viviendo? Pero Jesús estaba allí. Jesús estaba dormido en ese lugar. Eso me da otro detalle muy importante. Lo que a ti y a mí nos mueve en la vida, a Dios ni siquiera le quita el sueño. ¿Sí o no? Dios es todopoderoso. Ahora aclaremos una cosa: Dios nunca duerme. Este era Jesús dándoles una lección a sus discípulos. Él era 100% Dios, 100% hombre, estaba dormido. Pero se me hizo interesante esa frase. Fíjate, lo que a nosotros nos mueve nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, a Dios ni siquiera le quita el sueño, porque la ansiedad no es más poderosa que el poder de Dios. Por eso cantábamos en este día: el poder que levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que nos va a sacar de la ansiedad. ¿Alguien lo cree en su corazón? No, pero tienes que ponerle fe a esto. ¿Alguien lo cree? Ahí en el chat coloca: no hay nada más fuerte que mi Dios. Los discípulos, fíjate, comenzaron a dejar que sus emociones ante los problemas determinaran el rumbo de su vida, determinaran su creencia en Dios, y le dijeron: Dios, ¿no te importa realmente lo que estoy viviendo? Pero Jesús se levantó y calmó la tormenta en un instante. La mente es poderosa. Tú y yo, cuando vamos a hacer un examen médico y vemos que los resultados se tardan, ¿qué es lo que piensas? Algo está mal. Yo sabía que algo está mal. Es que no es posible con esta tecnología del 2021 que se tarden tanto esos exámenes. ¿Te ha pasado? Cuando mandaste un mensaje de texto a alguien y no recibes la respuesta en 2 días, ¿qué piensas? Ya no me quiere. La persona ha perdido el teléfono, no lo encuentra durante 2 días y tú estás lleno de ansiedad pensando cosas. Cuando estás en tu auto y de pronto se enciende ese foquito anaranjado del motor que ni sabes bien qué significa. Pero seamos sinceros, ¿verdad? Pero se enciende y tú dices: otra vez, este carro. A mí me pasaba, mi esposa lo sabe. Cada vez tenía un carro que se le encendía cada semana y yo me ponía mal. Le decía a la japonesa en buen español, porque entiende español ella, le decía: otra vez este carro. ¿Y ahora cuánto nos va a cobrar ese mecánico? La mente es poderosa.
y comenzamos a ocuparla antes de que las cosas inclusive sucedan. Debemos cuidar nuestra mente en Cristo. Nuestra mente siempre tiende a pensar lo malo, y no solo eso, si tú no la cuidas, todos esos pensamientos malos los tiende a empeorar y nos lleva a un estado de preocupación y ansiedad que produce en nosotros una extrema inseguridad. Creemos que la vida se acabó para nosotros y que Dios se ha olvidado de nosotros. Dios, ¿no te importa que nos ahoguemos? Déjame decirte en este día, lo primero que debes meter en tu mente es que a Dios sí le importas. Él dio su vida por ti en una cruz. Él derramó toda su sangre por ti en una cruz. Él sufrió cada latigazo por ti en una cruz. Dime si no le importas a Dios. Eso quiere decir que cuando tu pensamiento te comience a atacar, lo primero que tienes que decir es: Dios quiere cuidar de mí. Di conmigo en esta tarde, en esta mañana: Dios quiere cuidar de mí. Dilo ahí en tu lugar. Comienza a cuidar tu mente con ese tipo de realidad. Déjame leerte una frase. No puedes controlar las circunstancias, pero sí puedes controlar la manera en que piensas de ellas. No puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar la manera en cómo vas a abordar esas situaciones. ¿Qué es lo que estás pensando de las situaciones? En ocasiones cometemos el error de querer controlar las circunstancias. No lo podemos. Tenemos una naturaleza humana que nos limita. No tenemos superpoderes. El que es todopoderoso es Jesucristo y Él está con nosotros. Por eso es la frase: cuida tu mente en Cristo. Ahí estaban estos discípulos y Jesús les dijo: ¿por qué tienen miedo? Jesús te hace esa pregunta en esta mañana: ¿a qué le tienes miedo? Y luego te hace la siguiente pregunta: ¿todavía no tienen fe? La fe es algo que debemos entrenar. Así como los músculos del cuerpo constantemente tú los entrenas para que estén preparados para todo el trabajo físico, la mente es algo que tú debes entrenar. Por eso, segundo punto de este día: entrena y llena tu mente de Cristo. Entrena y llena tu mente de Cristo. Si tu fe en Dios no es la que está llenando tu mente, probablemente serán tus emociones las que lo están haciendo. Si tu fe en Dios no es la que tienes acá constantemente en un entrenamiento, probablemente le estás dando más importancia a otra área que te está controlando. Se llaman las emociones, y eso nos llevará a un estado de preocupación y ansiedad. Casi por seguro. Primera de Pedro 1:13 dice: así que preparen su mente. Di conmigo: preparen su mente. Una palabra interesante. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Di conmigo: ejerciten. ¿Qué nos manda la palabra ejercitar? El control propio. ¿De qué manera? Primero, preparando nuestra mente. Luego el versículo continúa: pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Un elemento más: pon toda tu esperanza en ese regalo que viene de Dios. Ingredientes importantes: pon toda tu esperanza en Dios. La vida no es el Señor de tu vida. El que es el Señor de tu vida es aquel que venció a la muerte, aquel que calma el mar, aquel que calma la tempestad. Entonces, ten cuidado con tu mente. Pon toda tu esperanza primeramente en Él. Luego, prepara tu mente cada semana para cualquier situación que enfrentes. Y no solo eso, entrénala constantemente como en un gimnasio. Y llénala de Cristo. ¿De qué está llenando tu mente?
¿Cómo estás preparando tu mente cada semana? Filipenses nos va a dar la receta, los ingredientes para cómo podemos no solo sobreponernos a la preocupación y la ansiedad, sino también para cómo evitar que lleguemos a ellas. Filipenses 4, versículo 4, dice el apóstol así: estén siempre llenos de preocupaciones y ansiedades. Yo no sé qué Biblia tienes tú. La que yo tengo dice: estén llenos siempre de hambre. Esa a veces me pega a mí. Pero ante el hambre, el dolor de cabeza, la preocupación de todas las cosas, dice: estén siempre llenos. Di conmigo, llenos. Si tú estás lleno de algo, no puedes estar lleno de la otra cosa. Llenos de alegría en el sueldo que recibes cada 15. En los gobiernos que cambian cada 4 años. Ahí sí, deleítate. No, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Qué bueno que estás en esta mañana con nosotros. Hay gente que ya nos está congregando con esto de la pandemia. ¿Y sabes qué? Me preocupa. ¿Por qué? Porque si no es el Señor el que está llenando sus corazones, sus mentes y sus vidas, probablemente la situación allá afuera les está llenando y nadie puede sobrevivir a eso. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice el apóstol, ¿no les quedó claro? Alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerda, iglesia, que el Señor vuelve pronto. ¿Alguien dice amén a eso? Pero luego te dice: mientras tanto, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y Mira cómo el Señor está hablando a 2 lugares específicos en ti. Tu corazón. La semana pasada hablamos de ese temor que te aborda y no te deja, te paraliza. Pero hoy en día estamos hablando de la mente. Dios quiere ser el dueño de tu corazón y ser el dueño de tu mente. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan ¿en dónde? En Cristo Jesús. Eso es entrenar nuestra mente. La Biblia nos llama primeramente a estar llenos de alegría. Cuando tú estás lleno de alegría es porque hay una razón para estar alegre. Comienzas a recordar lo bueno que Dios ha sido antes del virus. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas cuando no había virus o ya ni te acuerdas? Alguno va a llegar el momento que ya no hay mascarillas probablemente y no vas a saber qué hacer con ella. Te la vas a colocar de gorro quizás o para dormir en las noches, ¿verdad? Yo qué sé. Pero hoy en día no concibes tu vida sin la mascarilla. ¿Te acuerdas antes de que no había mascarilla? Algunos podrán decir: éramos tan felices. Como las películas, ¿cierto? Ahora la Biblia te lleva más atrás todavía. ¿Te acuerdas cuando Dios te rescató, cuando tu vida no tenía sentido? ¿Te acuerdas cuando Dios te cuidó en tu niñez allá en tu país? ¿Te acuerdas cuando Dios hizo un milagro de provisión que tú ya tenías toda la esperanza perdida? ¿Te acuerdas de eso? Comienza a recordarlo en oración a Dios. Dale gracias, porque eso quiere decir que tu esperanza sigue viva. Eso quiere decir que tus pensamientos y lo que estás viviendo actualmente no te puede quitar la vida. El único que sabe cuándo partiremos a su presencia es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso nos llena de esperanza. Entonces el apóstol te dice: cuida tu corazón, cuida tu mente. ¿Cómo? Llenándolas de Cristo. Llénalas del gozo del Señor. Dice: la paz de Dios llenará y superará todo lo que tú puedas entender. En ocasiones tratamos de entender el porqué de las cosas. Señor, ¿por qué te llevaste a mi tío? Señor, ¿por qué te llevaste a mi tía? Ninguna de las razones del por qué sabes que traerán felicidad a tu vida. Lo único que puede traer felicidad a tu vida es la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. Pero luego el versículo 8 nos dice también otra cosa importante. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. El versículo, no el sermón, ¿verdad? Decía aquí el último ingrediente.
concéntrense. Di conmigo, concéntrense. ¿Dónde uno se concentra? ¿Dónde tú te concentras? Aquí. Estás concentrado. Quieres hacerlo bien. Los músicos no quieren equivocarse en las notas y se comienzan a concentrar. Algunos están viviendo en preocupación y ansiedad. Al final oramos por ellos porque la concentración es poderosa. Pero la Biblia te manda algo a decirte: iglesia de Cristo, concéntrense en todo lo que es verdadero. El primer ingrediente quiere decirte: hay cosas que son mentiras. ¿No sabías eso? Así como en las redes sociales. No creas todo lo que la gente pone. Hay cosas que son mentiras. No te concentres en lo que es mentira. Concéntrate, Tere, en lo que es verdadero. Luego dice: concéntrense en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. En otras palabras, piensa en lo que piensas. ¿Me entendiste esa? Piensa en lo que piensas. No le des cabida a cosas que te van a quitar la esperanza. Mira cómo termina esta bella historia en el video, en la vida de Karina Vázquez. Muchas veces cuando pasaban estas situaciones, como tenía hijos chiquitos y todo, y el único espacio era mi closet. Entonces empecé a ir al closet y tener este momento de decirle al Señor realmente cómo me sentía. Tengo miedo por esto, me pasa esto y reconocerlo. Como que eso despertó o generó otro tipo de relación con Dios, otro tipo de conocer a Dios, ¿no? De conocer a Dios en el sufrimiento, de conocer a Dios en la incertidumbre. Entonces algo que empecé a hacer es que cuando un versículo me hablaba, me lo anotaba. Estaba en mi Biblia del teléfono, ¿no? Y quería buscar este versículo que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces en el buscador de la Biblia puse paz. Y el primer versículo que me sale relacionado con la palabra paz es Génesis 15:15, que dice: tendrás una vejez en paz y te dormirás con tus antepasados. Y ese fue el primer versículo que Dios me dio en ese momento, donde yo entendí que de esto no me iba a morir. Entonces como que eso generó en mí un deseo de vivir. Hace 2 años tuvimos la última visita con el médico que me declaró libre de cáncer. Sabíamos que eso venía, que era un proceso, pero uno está esperando esa última visita donde te dice: ya, se acabó, estás libre, ya no vimos que quisiera volver. Entonces hace 2 años festejamos que médicamente estaba libre de cáncer, pero ya sabíamos que Dios había hecho la obra desde antes, ¿no? Pero había que esperar ese momento de poder festejar. Es difícil en el momento que estás darle gracias a Dios por lo que estás pasando, pero ahora que yo miro hacia atrás, todo lo que viví yo, todo lo que vivió Esteban, todo lo que vivieron mis hijos, realmente le puedo dar gracias a Dios, porque aunque es una situación difícil, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y es increíble ver lo que Dios hizo en mí. Y a veces yo pienso: sin esta situación no sé si yo hoy estaría así acá, con esto que estoy viviendo, con esta relación con Dios que tengo. Yo entiendo que esta situación, en mi caso, fue para que Dios se manifestara en mí de una forma que nunca se había manifestado hacia mí. Conocer a un Dios que es sanador, conocer a un Dios que es proveedor, conocer a un Dios que es padre, que te envuelve, que te cubre. Así que si estás pasando una situación así, porque todos vamos a pasar en algún momento situaciones difíciles, situaciones que nos confrontan con muchas cosas, que nos confrontan sobre todo con quién es Dios para mí. Así que te animo a que si estás pasando por una situación difícil, busques a Dios, que busques en su palabra, que lo busques en oración. La palabra de Dios es impresionante. Yo abría y decía: esto es para mí hoy, o alguien me mandaba un versículo, o escuchaba una canción. Era como que todo hablaba a mi situación. El tratamiento o la solución siempre está en Dios, siempre está en lo que Él puede hacer en tu vida, en lo que Él quiere hacer en tu vida, porque dice que Él nos ama con amor eterno, con un amor entrañable. Entonces no hay límite para el amor de Dios y lo que Dios quiere hacer en tu vida a través de tu situación. El tratamiento siempre
está en Dios. Hay momentos que debes atenderte con la medicina. Dios la puso ahí. También es algo que Dios está proveyendo a tu vida. Pero déjame decirte algo importante, iglesia. No permitamos llegar a ese punto. El tratamiento de sanidad para tu vida siempre está en el mismo lugar. En ese lugar, en esa cruz, donde Dios pagó el precio por toda tu preocupación y por toda tu ansiedad. El enemigo quiere atacar tu mente, porque si llena tu mente de preocupación y ansiedad, te quita el gozo de vivir, te quita el gozo de vivir en Dios, te quita toda esa esperanza y tu fe comienza a ser debilitada. El tratamiento para sobreponerte a cualquier preocupación y ansiedad está en Jesús. Llena tu mente de Cristo. Entrena constantemente tu mente con las promesas de Dios. Llénala de oración. Max Lucado dice también: nadie puede preocuparse y orar al mismo tiempo. Tú decides cuál hacer. ¿Te vas por el camino de la preocupación o te vas por el camino de la oración? La oración es poderosa, ya que nos trae la perspectiva de Dios para nuestra vida. La oración es poderosa, ya que nos trae la fortaleza de Dios a nuestra vida. Por eso el apóstol decía: no se preocupen por nada, oren por todo. Cuando uno ora, levanta sus manos al Señor en señal de dependencia y dobla sus rodillas delante del Señor en señal de decir: Padre, te necesitamos. ¿Quieres vivir en paz en tu corazón? ¿Quieres tener paz en tu corazón? Recuerda lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás, Señor, en completa, di conmigo, en completa, no a medias, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ponte de pie, iglesia, y en este día entrégale a Dios tu debilidad y Él te puede dar su fortaleza. Es un buen negocio, ¿sí o no? Le entregas a Dios tu debilidad y Él te entregará tu fortaleza. Ayúdenme aquí, por favor, porque yo voy a hacer una invitación especial en este momento. Si tú estás pasando por episodios de ansiedad, tú necesitas la ayuda de Dios. Pero no solo eso, necesitas la ayuda de personas que comencemos a ayudarte en el proceso de cuidar tu mente. Tu mente necesita de Dios. Probablemente hay noches que no puedes dormir y tú necesitas un abrazo de alguien. Necesitas el número telefónico de alguien con el cual hablar, que te ayudemos a pensar en lo que dice la Biblia, en lo que es correcto, en lo que es verdadero. No te vayas de este lugar siendo controlado por las mentiras del diablo. En este lugar, ahí donde estás, con tus manos levantadas, dile al Señor: Señor, tú calmaste la tempestad en ese mar con los discípulos. Dile: Señor, tú calmaste la tempestad en el corazón de esos discípulos. Ahora te pido que calmes la tempestad que no me deja dormir. Así como estás con tus manos en alto, mira al Señor. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.